La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga, Dios esté con todos nosotros. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 22 al versículo 30. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Vamos a hacer esta lectura alternativa. Yo leeré el primer verso y usted el siguiente. Voy a dar principio a la lectura. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo y el Padre, uno somos. Tomen su lugar, hermanos amados. Es admirable cómo la palabra de Dios, que fundamentalmente es la historia de la redención, la historia de la creación, la historia de la caída del hombre, sin embargo no omite algunos hechos que pertenecen tanto a la historia universal como a la historia del pueblo de Israel. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. En el año 162 antes de Cristo, un sucesor, mejor dicho, de Alejandro Magno, del grupo de los Seleucidas, gobernaba una parte del imperio desde Egipto hasta Siria. Era un hombre impío, era un hombre que tenía un especial odio hacia el pueblo de Israel y particularmente tenía un odio hacia el Dios de Israel. Conocía bastante de la cultura y de la religión judía. Entonces él, en ese año 162 antes de Cristo, inició una guerra contra los judíos. Fue una guerra rápida, venció, el pueblo no estaba preparado. Y entonces ocurrió un hecho completamente abominable. Él llegó a la ciudad de Jerusalén, él llegó al templo, centro de la fe judaica y centro prácticamente de la nación en todas sus actividades, sabiendo él que en la fiesta del Yom Kippur, en la fiesta del perdón, el sumo sacerdote entraba al santuario, al lugar santísimo, donde solamente una vez al año se podía entrar. Él lo sabía.
Y con todo ese conocimiento, y como lo hemos dicho, siendo un enemigo acérrimo de Dios y de su pueblo, profanó el templo, profanó el lugar santísimo, sacrificó una marrana, lo que ocasionó en el corazón del pueblo fue un dolor, fue una tragedia. Por las calles lloraban y por todo el país había tristeza. Pero se levantó Matatías Macabeo con sus hijos y se unieron a él un grupo de valientes. A todos la historia les conoce con el nombre de los Macabeos. Maccabi quiere decir martillo. Iniciaron una guerra en contra del invasor y profanador del templo. 3 años después, estoy yo seguro, porque la historia de la humanidad y de su pueblo está en las manos de Dios, y por eso estoy seguro que el Señor les brindó toda su gracia y apoyo, y 3 años después vencieron a los Seleucidas y los echaron de Jerusalén. El templo que fue profanado por aquel Antíoco Epífanes estaba desolado, estaba descuidado. Pero estos judíos piadosos con el sacerdocio se encargaron de limpiar, de reparar y de dedicar un altar nuevo para el culto a Jehová. Esta es la fiesta de la dedicación, que no aparece en el Pentateuco como las 3 grandes fiestas, pero que la presencia del Señor valida. Basta la presencia del Señor para que se validen cosas que en la gracia así conviene. El Señor estuvo con nosotros en nuestro congreso de la vanguardia femenil. Su presencia estuvo con nosotros. Esta fiesta actualmente se celebra del 18 al 26 del mes de diciembre, y seguramente usted puede ver en los negocios del centro, si son de los judíos, o si alguno de ustedes trabaja con ellos, o en sus domicilios podrá ver luces. Hanukkah, fiesta de las luces. Y pasó un suceso que es un milagro, porque en Israel todos los días hasta esta fecha siguen sucediendo milagros. Había solamente una pequeña vasija con aceite especial, el aceite que se utilizaba para que ardiera el candelabro, la menorá, y entonces estaba todo listo. La dedicación del nuevo altar, el reinicio del culto, pero no iba a haber luz sino para un solo día. Y este es el milagro que ocurrió. Esa botella de aceite, que era para un solo día, lo recalco, ardió ese día y 8 días más, cuando los judíos pudieron preparar aceite especial.
Por eso la Januquía es un candelabro con 9 brazos. Hasta la fecha se sigue celebrando esta fiesta de las luces. Y el Señor Jesús, repito, aunque no estaba dentro de las fiestas solemnes, estuvo, según nos narra el Evangelio, en esta fiesta de la dedicación. Andaba por el pórtico de Salomón. Si usted quisiera más información de esto, puede leer el libro de Macabeos, el libro primero de Macabeos, capítulo 4, versículos 52 al 59. Y si bien es cierto que este libro no aparece en nuestras Biblias, es un libro histórico, es un hecho histórico que recoge la historia universal y la historia concreta de los judíos. En esta fiesta y en el pórtico de Salomón hubo una conversación un tanto áspera, no por el Señor, sino por los judíos. Esa conversación áspera empieza con una pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Qué impertinentes, porque si alguien da paz al alma, si alguien entrega la paz, no como el mundo la da, sino como Él la da, es Cristo Jesús. Dice el Evangelio que los judíos, antes de hacer la pregunta, rodearon al maestro, lo cercaron, lo acorralaron. Posiblemente sus discípulos andaban en alguna otra actividad, pero la actitud de estos judíos era como para sorprenderle en alguna palabra, para acusarlo. Dijeron: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El Señor Jesús, en el encuentro allá en el pozo de Jacob con la samaritana, cuando la samaritana le abrió su corazón, porque el Señor abrió su corazón, la mujer recibió la revelación directa. La mujer dice: me parece que tú eres profeta. Nuestros padres hablan de estas cosas. Nuestros padres dicen que vendrá el Mesías. Y entonces el Señor Jesús le dijo: yo soy el que te habla, es el Señor. Un capítulo antes de nuestro capítulo 10, el capítulo 9, el Señor realiza un gran milagro de sanidad, dándole vista a los ciegos, porque el Señor Jesús es poderoso para libertar a los cautivos y dar vista a los ciegos. Y también abiertamente se lo dijo. Cuando los judíos le dijeron al ciego: el que te sanó es un hombre pecador, yo no lo sé si es pecador, pero yo lo que sé es que antes era ciego y ahora veo. ¿Por qué no se los decía abiertamente a los judíos que lo cercaban? No estaban preparados espiritualmente. Y también es posible que no tenía caso, porque sus palabras y sus milagros hablaban por él. Por eso él responde así: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago, las hago en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Esta es la situación hoy día, hermanos. Igual a los tiempos del Señor. Él quiere que todo el mundo crea en Él. Él nos ha dado una responsabilidad y una misión de predicar el Evangelio. Pero el mundo duda de Él.
Y el Señor Jesús dijo con toda claridad a los judíos y a los habitantes de este mundo, y lo sigue diciendo: ya os lo he dicho. Pero la incredulidad ciega el entendimiento. Las obras de Dios, lo que Él hace, testifican realmente que Él es quien dice ser, Hijo de hombre y también Hijo de Dios. Esto es suficiente. Es suficiente para creer. Pero para creer se necesita una cualidad. Se necesita recibir la palabra con humildad y sencillez de corazón. El Señor toma entonces un ejemplo y dice: no creéis porque no sois mis ovejas. Perdónenme, en este momento llega a mi memoria un dicho que tenían los hermanos allá en el Estado de México, donde yo estuve de 1984 a 1999, conviví con ellos, y tenían un dicho, perdónenme si suena un poco populachero el dicho, pero ellos decían: nunca pastor, siempre borrego. Y yo les decía: a mí no me molesta que me digan borrego si mi pastor es Cristo. No creéis, no cree la gente porque no son sus ovejas, pero los que creemos somos sus ovejas y formamos su rebaño. Y el salmista dice: porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Los que creen, le seguimos, como las ovejas siguen al pastor. Los que creemos, reconocemos la voz del Señor. Nos deleitamos con su palabra. La antipatía hacia el Evangelio tiene su raíz en la incredulidad. Como lo hemos dicho, Dios es bueno y quiere salvar a los hombres, pero no salvará a los que rechazan su palabra y escogen la maldad y la vana voluntad la manifiestan en su negativa a creer. Pero aquellos que creen, y ya somos muchos en México que creemos, gracias a Dios, gracias al trabajo incesante de todos los creyentes en Cristo, somos muchos y somos ya bastantes, a tal grado que el mismo INEGI ya lo reconoce. Y somos bienaventurados, porque tenemos una bendición favorable de parte del Señor y del mismo Padre Celestial. Dijo el Señor: mis ovejas oyen mi voz. Estas ovejas somos los creyentes en el Señor, los que reconocemos su voz, porque cuando la escucharon, o cuando la escuchamos tiernamente que nos llamó a su redil, nosotros obedientemente le seguimos. Él nos dijo: yo soy la puerta, el que por mí entre hallará pastos. Siempre los pastos que nosotros hemos encontrado con el Señor son tiernos, son delicados, nos alimentan. Las ovejas de Cristo además disciernen su palabra, la escuchan, se deleitan y viven de acuerdo con ella. Cristo no cuenta entre sus ovejas a los que se hacen sordos a su llamado. Cristo siempre llamó a sus ovejas, en este caso a sus discípulos, por ejemplo a Leví, Mateo. Le dijo cuando estaba sentado en el banco de los tributos públicos: sígueme.
y Mateo le siguió. Los que hemos oído la voz de Cristo le seguimos, porque con Cristo estamos felices, estamos completos, y Él nos distingue, sabe quiénes somos, nos conoce por nombre, está a nuestro lado siempre. Hace un momento vino la familia de la hermana Eva Sánchez, una mujer que estuvo en el coro Emanuel mucho tiempo. Acaba de partir con el Señor. Tuve la bendición de ir a su casa, todavía en vida. Y dicen los hermanos, queremos que se haga el culto de consolación. Mi madre siempre tuvo presente que una vez que escuchó del Señor Jesús, le siguió siempre. Gracias a Dios por vidas como estas, que son obedientes y fieles a nuestro Señor, porque el Señor siempre estará con nosotros. Él tiene un cuidado especial, como lo decimos, tiene un cuidado personal, individual con cada una de sus ovejas. A los que somos creyentes y sus ovejas, ha provisto para nosotros la vida eterna. El mayor bien que los hombres tenemos es la vida. Somos seres inmortales. Por eso el Señor Jesús, amándonos desde antes de la constitución del mundo, vino para dar su vida en el Calvario, para lograr eterna redención para nosotros. Y Él lo dice en el Evangelio también de San Juan, capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, dijo Él, vosotros también estéis. Así como hay vida eterna, a veces no quisiéramos decirlo, pero tiene que ser así, la verdad completa. Así como hay vida eterna, hay muerte eterna. La muerte eterna es para los que en vida rechazan al Señor, para los que no quieren pertenecer a su redil, para los que no quieren ser de su rebaño, para los que son completamente negados al Evangelio. Pero en la vida eterna, el Señor Jesús dice en su palabra que nos da esa vida. No dice se las daré, sino que yo les doy vida eterna, dice su palabra. La vida eterna de los creyentes, sus ovejas. Además, esto considérelo siempre, esa vida está en las manos del Padre Celestial. Siempre tenemos también esta palabra, estamos en las manos de un Dios vivo, de un Dios que nos ama. Los pastores humanos, ahora sí, pastores de rebaño en los campos, casi siempre pierden una oveja. A veces se descuidan, sobre todo hoy día, los rebaños cruzan las carreteras y los manejadores a veces no tienen cuidado y matan a las ovejas. Casi siempre un pastor humano puede perder una o varias ovejas, pero Cristo tiene poder suficiente para preservar la vida de los suyos, de modo que nadie podrá llevarse una sola oveja para destruirla. Hermano, hermana, otra vez estamos en las manos de un Dios vivo. El Señor Jesús dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Cristo es nuestro pastor y es tan poderoso que no solo nadie nos arrebatará de su mano, sino que ni siquiera podrá tocar nuestro corazón para arrancarnos esa vida que Él ya nos ha dado.
Hermano, no se sienta solo. Usted es parte del rebaño de Cristo. ¿La enfermedad lo agobia? Recuerde que el buen pastor su vida da por las ovejas. Tenga fe. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, pero estamos en las manos del Padre Celestial. Venga. El Señor tiene una caricia para usted muy especial en este momento. Venga para que usted sienta su mano. Pero venga ya. Él está aquí. Él está con nosotros. Él es el buen pastor. Él es precioso. Y lo que nosotros debemos hacer es entregar más y más y más nuestra vida aquí en su presencia.